Frente a la basílica más importante que tenemos los católicos, que es la Basílica de San Pedro en Roma, frente a esta iglesia, en la parte exterior, vemos emplazados dos monumentos gigantes, muy grandes. Un monumento en honor a San Pedro, el otro, que se encuentra a pocos metros, también en la puerta de la Basílica de San Pedro, mirando hacia la plaza. El otro es el de San Pablo. San Pedro y San Pablo. Hoy, 29 de junio, celebramos a estos dos monumentos de nuestra fe, a estos dos titanes de la fe, a estos dos que son las columnas visibles sobre las cuales se apoya la fe de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. ¿Por qué el 29 de junio? Bueno, hay quienes dicen que antiguamente en el Imperio Romano, los romanos celebraban en este día la fiesta de los hermanos Rómulo y Remo, aquellos hermanos que, según la historia, quizás también con algo de leyenda, fundaron a mediados del siglo VIII la ciudad de Roma, esa famosa imagen, monumento que hay en Roma de los hermanos Rómulo y Remo, amamantándose de una loba. Estos hermanos fundadores, en aquel año 753, de la ciudad de Roma. Y entonces, algunos dicen que los primeros cristianos tomaron esta festividad pagana, la festividad de los hermanos Rómulo y Remo, fundadores de Roma en el siglo VIII a.C., y dicen algunos, los cristianos le habrían dado un sentido nuevo, un sentido cristiano a esta fiesta, celebrando a San Pedro y San Pablo, los nuevos fundadores de una Roma distinta, los fundadores de la Roma cristiana, los fundadores de la ciudad eterna, de la Roma espiritual, porque ciertamente San Pedro y San Pablo, si bien no eran hermanos como los Rómulo y Remo, pero sí estaban hermanados en la fe y juntos han fundado una nueva Roma, la cristiana. Lo han hecho con su vida, con su palabra y con el martirio, puesto que ambos murieron allí. San Pedro, recordarán, tenía otro nombre, su nombre era Simón. Jesús le cambió el nombre, le dijo: tú de ahora en más serás Pedro, serás roca, piedra. Pedro quiere decir piedra, roca. Cristo le dijo: Kefá, serás Kefá. Kefá quiere decir en arameo roca o piedra. Y sobre ti, Pedro, le dijo Jesús, sobre ti que eres la roca, edificaré mi iglesia. O sea, Pedro es el papa, el primer papa de la iglesia. Es el cimiento visible de la unidad de la iglesia y de nuestra fe. Es el fundamento visible, porque luego está obviamente el fundamento invisible o la columna invisible, aquel que sostiene la iglesia de manera invisible, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el más importante de todos. Pero también hay como fundamentos visibles o columnas visibles. Una es Pedro, la otra es Pablo. Pedro era pescador,
Su mundo era el mar de Galilea, las redes, la barca. Una persona, digamos, sin mucha preparación cultural, un trabajador, un hombre simple. Tenía un temperamento fuerte, Pedro. Era arrojado, un lanzado, digamos. Por momentos lo vemos con un carácter muy fuerte, temperamental. Por ejemplo, cuando le corta la oreja con su espada a un soldado en el huerto de los Olivos, cuando capturaron a Jesús, reaccionó así, de esa manera, ¿no? Violenta. Bueno, así era Pedro. Tenía un temperamento fogoso. Pablo, en cambio, era distinto, culturalmente distinto, un hombre preparado, de raza judía, conocía las tradiciones judías, celoso de la ley, un gran practicante de la Torá, de la ley judía, de las tradiciones de los fariseos, una persona muy religiosa, muy practicante. Era además un hombre de formación griega, había recibido una educación griega, conocía algunos escritores griegos o poetas, hablaba este idioma, y además era un ciudadano romano, tenía la ciudadanía romana, con lo cual hablaba también en latín, junto con el griego y el hebreo. O sea, un hombre muy preparado. Sabemos que antes de conocer a Cristo, antes de la conversión, San Pablo era enemigo de los cristianos, enemigo de la fe, enemigo de la iglesia. Pero conoció a Cristo y todo cambió. El Señor lo mandó a evangelizar, predicar a los pueblos paganos. Lo mandó a evangelizar en el Imperio Romano, muy paganizado. Ese fue el principal auditorio al cual predicó el apóstol San Pablo, los paganos. En cambio, el auditorio de San Pedro fue otro. El Señor le pidió que evangelice principalmente entre los judíos. Pero los dos, si bien tenían misiones distintas, predicaban lo mismo y cumplieron de esa manera con la voluntad de Jesús, ¿verdad? Tenían diferencias. Entre los dos había diferencias, opiniones distintas, digamos, ¿no? Opiniones encontradas. Y en un momento, eso lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, en un momento discutieron fuertemente Pedro y Pablo. Hubo un problema interno dentro de la iglesia con respecto a qué exigir o qué no exigir a aquellos paganos que abrazaban la fe. Bueno, opinaban muy distinto. Pedro y Pablo discutieron, pero bueno, eso no quitó santidad a ninguno de los dos. Y es que Jesús no nos pide no discutir. Jesús nunca nos pide o nos exige llevarnos bien con todo el mundo o no discutir con nadie. No. Cristo nos pide amar, eso sí, amar a todos, pero no discutir con nadie. Si bien a veces opinaban muy distintos Pedro y Pablo, sin embargo, la caridad, el amor a Dios en ellos era superior a esas diferencias. Nos enseña esto también a nosotros, que a veces tenemos
opiniones encontradas o encontronazos con familiares o con personas dentro de la comunidad, nos enseña eso que bueno, que no está mal y que así también lo vivieron, por ejemplo, San Pedro y San Pablo. Cristo no nos exige llevarnos bien con todo el mundo o no discutir con nadie, sino, sobre todo, amar a todos. Murieron San Pedro y San Pablo en Roma, los dos mártires, dando el testimonio supremo de amor a Cristo, el martirio, dando la vida por Jesús. Ambos murieron bajo el mismo régimen imperial de Nerón. San Pedro murió en el año 63, 64, dicen algunos. Murió crucificado en el circo del emperador Nerón, con la cabeza hacia abajo. Y 3 años después, el apóstol San Pablo también murió mártir. Él no crucificado, porque como era ciudadano romano, no podía morir así, por un tema legal, pero sí murió decapitado. Cuenta la historia que cuando le cortaron la cabeza, esta dio 3 piques en el suelo, 3 golpes en el suelo, y luego de cada pique, cuenta la historia, surgió una vertiente de agua, una fuente de agua. En la actualidad existe en Roma una iglesia llamada la Iglesia de las 3 Fuentes, o de le Tre Fontane, que es emplazada allí mismo, en el mismo lugar en donde murió mártir el apóstol San Pablo. Los restos de Pablo se encuentran debajo del altar de la basílica que lleva su nombre en Roma. En cambio, la tumba de San Pedro se encuentra debajo del altar de la basílica de San Pedro. En este día, la solemnidad de estos 2 titanes de la fe, de estos 2 gigantes del cristianismo, de estas 2 columnas visibles sobre las cuales se apoya la fe de la Iglesia, en este día tan importante de San Pedro y San Pablo, pidamos al Señor también nosotros ser fieles a Él, cumplir la misión que Él nos pide. A cada uno Cristo nos pide una misión, como se las pidió a San Pedro, que tenía que ser el primer papa, fundamento de la unidad entre los cristianos, y a San Pablo la misión de evangelizar en muchos lugares, el gran apóstol de los pueblos paganos. También a nosotros el Señor nos encomienda una misión. Le pedimos en este día que podamos cumplir con esa misión. Evangelizar, como hicieron estos hombres, dando la vida por Jesús. Evangelizar sin cansancio. No esperar que sea otro quien evangelice o quien haga apostolado. No esperarlo todo del cura o esperarlo todo del obispo o esperarlo todo de alguna otra persona de la comunidad. No. Cada uno tiene que, en su lugar, hacer apostolado, evangelizar, hacerse cargo de la misión que Cristo pide a cada uno. Digamos finalmente que el Señor no se escandaliza de nuestras debilidades, de nuestras miserias. Él las conoce y Él nos llama, como también llamó a Pedro, que tuvo una gran miseria, lo negó a Jesús 3 veces, y no obstante ello, Cristo lo volvió a elegir como papa. Y San Pablo también, que tuvo esa gran debilidad, esa gran miseria,
que fue ser enemigo de los cristianos antes de la conversión. Quiero decir, el Señor no se escandaliza de nuestras debilidades o de nuestro pasado quizás turbio o un poco oscuro o muy oscuro. No se escandaliza el Señor de nuestras miserias, nos llama igual a pesar de nuestras capacidades, pero nos llama a evangelizar, a ser santos, a transmitir el Evangelio a los demás. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros.